es un viaje por las 5 grandes enseñanzas que un bosque nos puede dar y así mejorar nuestra relación con las demás formas de vida. Antes de comenzar, les recomendamos visitar nuestra página web www.vivenca.org y nuestras redes sociales en Facebook como Vivenca o @esvivenca. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Conciencia Vivenca, así podrás estar al tanto de todas las actividades que la Fundación realiza. Les recuerdo a quienes nos siguen a esta hora en directo que pueden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a dar inicio entonces con el tema de hoy, las 5 lecciones del bosque, con ustedes Duan Cardona. Sí. Bueno, muchas gracias Gira por la introducción. Bueno, muy bien. Le damos una cordial bienvenida a todos. Es un grato de nuevo compartir este espacio con todos, en especial para tratar un tema que estamos seguros que de una u otra manera puede complementar sus existencias, sus vidas y puede llevarles a una mejor comprensión de este estado de existencia en el que todos nos encontramos. Hoy he querido compartir con ustedes un tema que realmente tiene un gran trasfondo en mi propia existencia. Hace ya muy buenos años he sido un caminante. Me gusta caminar la montaña, me gusta hacer senderismo, es una de mis actividades favoritas. De hecho, fue esa actividad la que inició e inspiró toda la idea de la Fundación Vivenca. En el momento en que comenzamos a hacer el contacto con los diferentes entornos de vida, los diferentes senderos con los que uno se encuentra, pero todos relacionados a través de unas métricas, unas formas y unas leyes, por así decirlo, que podíamos ver constantes en todos los sitios naturales. Nos fue enseñando mucho y hoy he querido traer a ustedes 5 lecciones que he podido tomar, obviamente siendo un poco presuntuoso porque realmente llegar con solamente 5 lecciones que un bosque puede darnos a nosotros es un poco atrevido. Realmente podríamos encontrar miles, millones de enseñanzas en un bosque, pero he querido traer 5 que considero tienen un gran propósito o tienen un gran trasfondo en la vida del ser humano. Así que vamos a dar inicio a esta experiencia, a esta comprensión de lo que la madre naturaleza a través de un entorno o un ecosistema nos puede dar. Hay algo que todos los que gustamos de la naturaleza hemos observado, y es que cuando vemos un ecosistema, un bosque, es como ver una huella digital. Cada lugar, a pesar de que pueda estar dentro de un piso térmico, dentro de una característica biológica, un entorno o un ambiente que sea caracterizado desde la ciencia, todos a pesar de ello tienen algunas particularidades que lo hacen único. Ese ecosistema, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista científico, biológico, pues podemos catalogarlo, caracterizarlo, pero cuando lo vemos desde el punto de vista vivencial, la experiencia, la energía, la vibración del lugar, definitivamente cada sitio, cada entorno de vida es único. Y esto se debe a que la comprensión que nosotros en este momento tenemos de la naturaleza, debido a la gran desconexión que vivimos con ella, nos ha ocultado o no, se nos ha ocultado a los sentidos. Esto hace que la mayoría de la humanidad ni siquiera se percate de la energía o de la vibración de un sitio, cuán diferente es de otro. No podemos decir que una ciudad tiene la misma vibración o el mismo precepto vibracional, ambiental, el entorno que otro sitio. Cada sitio es particularmente individual. Y eso nos lleva a definir un ecosistema de una forma un poco diferente. Y en este momento quiero atreverme a dar una percepción diferente, viendo un ecosistema o un entorno de vida como un sitio que tiene su propia inteligencia,
que desarrolla su propia huella, su propia marca, su propia energía. Y esto es muy importante en la vida de un ser humano porque nos puede llevar a una comprensión de lo que es nuestro entorno. Y la comprensión y la conexión con nuestro entorno pueden llevarnos también a una mejor calidad de vida. Y esto es lo que fundamenta nuestra experiencia el día de hoy. Tenemos dos propósitos principales con esta charla. Lo primero que queremos compartir con todos ustedes es proponer un concepto diferente de ecosistema, que ya comenzamos a verlo, que podamos tener una comprensión diferente de lo que es este entorno natural que nos rodea y que comencemos a valorar la enseñanza tan grande que hay en el entorno natural que nos rodea. No solamente podemos aprender de lo que estamos observando en la naturaleza, sino también de los fenómenos que suceden en la naturaleza. Todos ellos, por así decirlo, tienen una correlación o una relación directa con nuestra propia existencia. También queremos generar una posible transformación en lo que es simplemente nuestra comprensión o nuestra relación con el entorno, para que podamos generar cambios en nuestras vidas, para que podamos tener una más profunda realización en nuestra vida. Así que demos inicio con este viaje por las 5 grandes lecciones que este ser ha podido resumir de todo ese proceso de vida que llevo y que he pasado en la naturaleza. Soy un gran amante de practicar, de meditar, de conectar con la naturaleza, y esto lleva a 5 grandes lecciones. Comencemos con la primera. La primera de ellas es que la vida es un ecosistema. La vida de un ecosistema está en la conexión. Verán ustedes, queridos acompañantes, oyentes de esta charla, que cuando hablamos de vida, hablamos de conexión. Es muy interesante observar cómo de todas las razas y formas de vida que hay en el planeta, la única que no entiende ese sistema somos nosotros, los seres humanos. Es muy curioso poder establecer con firmeza, es que es evidente que el ser humano es el único ser viviente que no reconoce la conexión. Al contrario de reconocerla, pareciera como que no le interesa o no le gusta o lo afecta o le crea algún tipo de mal. Porque vemos nosotros al ser humano tan desconectado de lo natural. En este momento, obviamente no todos los seres humanos, pero vemos a una una gran mayoría de la humanidad que desconoce o simplemente no pone atención o simplemente no le da importancia a los diferentes fenómenos del ecosistema donde vive. Entonces es muy curioso ver cómo muchos seres humanos se pasan una vida sin saber en qué luna están, se pasan una vida sin saber qué tipo de seres vivientes habitan en el ecosistema donde está, y ni hablar de la parte vibracional energética. Por eso la primera enseñanza o lección que quiero compartir con ustedes es la que se basa en esa conexión. Y es curioso ver cómo en la naturaleza existe una conexión tan íntima. En un bosque, hablar de ese cuerpo micelar, los micelios son aquellos diferentes sistemas de hongos, de fungi, de todos estos elementos que degradan los organismos biológicos, y ellos se constituyen en raíces que se conectan por la tierra y conectan los árboles, generando una forma de conexión o de comunicación entre todos los seres arbóreos, pero también la misma naturaleza animal lo comprende, los pájaros lo saben, y por esa razón ellos saben perfectamente todo lo que está ocurriendo en todo el entorno, en todo el ecosistema, en toda la conexión.
Y eso me lleva a una primera reflexión en la vida del ser humano. Y es que si nosotros estuviésemos conectados y pudiéramos relacionar esto en nuestras propias vidas, la primera conexión que nosotros tenemos es nuestra familia. Veamos la cercanía, la escuela, la verdadera profundidad que eso tiene. Nosotros, la primera conexión que tenemos a nivel de nuestro ecosistema personal e individual es nuestra familia. La importancia de esto es profundísima. Todo lo que nosotros en este momento somos es producto de una herencia genética de la familia, tanto a nivel físico, a nivel biológico, como también en la parte psicológica, en la parte emocional. Vemos nosotros que se transfieren, estamos conectados indeleblemente sin poderlo quitar de nosotros. Por eso esto nos invita a una sanación muy especial con la primera conexión. Cuando nosotros seguimos nuestra vida sin hacer sanación en nuestra familia, definitivamente estamos contradiciendo la primera de las grandes leyes de la naturaleza. Hay que establecer una conexión sana, fuerte, con nuestro primer entorno de vida, que es nuestra familia. Y esta enseñanza la transfiero porque la vida en familia puede ser realmente un espacio, un entorno para constituir una felicidad, o también puede a través de la desconexión, la no comunicación, el maltrato, todas las diferentes formas de conexión negativa, una desconexión profunda de la misma vida. Porque esa primera conexión es la base para todas las otras conexiones en la vida. Entonces es la base para tu conexión con otras personas, con tus amigos, con las personas con las que trabajas, con las personas que estudias, con los que haces tu devoción espiritual o tu camino espiritual. Eso que tú expresas en los otros entornos de vida depende de tu primera conexión. Por eso esta primera invitación es una reflexión a la que quiero llevar a todos, a que establezcan una conexión con ese primer entorno y lo reconozcan como el primer entorno de mayor importancia. También esta lección nos hace pensar en qué estamos dando nosotros al sistema. Mucho se habla en lo que llamamos la calidad de vida, los diferentes exponentes de estas temáticas, los psicólogos tal vez, humanistas, hablan de la calidad de vida. Yo quisiera aportar un poco desde la vista de lo que es la conexión, que podría darle un gran significado a nuestras vidas, una calidad a nuestras vidas. Es que tengamos en cuenta que nosotros somos parte del sistema natural, que nosotros estamos conectados, querámonos o no, así lo sepamos o no, conectados al gran ecosistema de vida. Ese gran ecosistema de vida va tan lejos como va todo lo que tenga existencia y vida, porque estamos conectados de una u otra manera. Así que verlo de esa manera permite que tengamos una ampliación muy especial del concepto de la vida. Ya la vida no solo se resume en lo que yo hago, sino que lo que yo hago también transfiere o escala al sistema de vida del universo, del planeta, de mi entorno, de mí mismo. Entendamos esto y nos hace pensar en qué estamos dando al sistema y qué es lo que realmente el sistema de vida necesita. Y ahí entonces que cuando nosotros queremos realmente aportarle a la existencia, al mejoramiento del mundo, personalmente soy de los que considera y he comprobado de muchas maneras que el cambio realmente inicia no esperando que otro me dé, sino comenzando a dar lo que yo quiero que me den. Es decir, si yo quiero un mundo que me ofrezca a mí una calidad de vida, yo también puedo proyectar y ayudar a otros a tener calidad de vida. Esto me hace pensar en cómo yo me expreso, en cómo yo hablo a los demás.
en cómo yo pienso, en cómo yo siento. Eso es calidad de vida, no solo recibir, sino también dar, porque somos parte de la conexión. Hay una también interesante apreciación al respecto de la conexión, y es que en la naturaleza el tiempo y la experiencia es la jerarquía. Ya se sabe a través de los estudios que hacen los biólogos, y se me olvida en este momento una bióloga muy famosa en Canadá, que descubrió cómo los árboles de más tiempo, de más jerarquía, se convertían, por así decirlo, en los patrones o en las matronas del bosque. Es decir, todos los principios químicos, las señales, las diferentes órdenes de constitución, de cambio, de organización, venían desde ese árbol. Es decir, parecía un poco como la película esta que todos hemos de pronto visto y que hoy en día está en carteleras en el mundo, su segunda parte, la película de Avatar, en donde a través de unas raíces el ser humano se conecta con el árbol, con el animal, y de alguna manera se conecta directamente con la inteligencia de una gran madre. Esto es para nosotros una realidad. Lo podemos hacer, solo que no hemos aprendido cómo, o tal vez no le hemos puesto atención a esa sabiduría y enseñanza que está ahí, esa conexión. Pero ¿qué nos enseña la jerarquía, que es tan importante? Hoy en día muchos padres, por ejemplo, enseñan desde la autoridad y no desde la jerarquía. En pocas palabras, no enseñan a través de la experiencia, no enseñan a través de lo que han ganado con su propia experiencia, sino que enseñan a través de la autoridad, es decir, soy el papá y usted me tiene que obedecer. Es muy diferente enseñar a través de la jerarquía, es decir, que yo enseñe a través del estado de lo que soy. Si yo quiero que mi hijo o otro ser humano tenga amor conmigo, yo debo tener la jerarquía del amor en mi vida. Yo debo ser capaz de proyectar esa jerarquía de amor en mi vida. Esa es la jerarquía, a diferencia de la autoridad. Entonces, jerarquía, ¿qué significa? Significa aquello que has conquistado adentro, aquello que ya tienes y nadie te puede quitar, tu paciencia, los elementos de tu personalidad, los elementos de tu pensamiento, lo que has ganado como sabiduría o conocimiento del mundo. Nadie te lo puede quitar y te da una jerarquía sobre los demás. Eso lo vemos en la naturaleza y es una enseñanza profunda para nosotros ser humildes ante la jerarquía también. Reconocer en aquellos que son nuestros padres, nuestros abuelos, su tiempo y su experiencia, lo que ellos saben y comprenden trae una jerarquía. Es muy bonito poder llegar a ese estado de comprensión. Y finalmente, en esto de la conexión, es muy interesante cambiar el paradigma de nuestra mente en cuanto a que siempre estamos buscando de alguna manera una retribución para nosotros. Somos en cierta forma egoístas, particulares, somos individuales. Cuando buscamos mejorar, extendemos ese pensamiento de mejora hasta el entorno familiar, es decir, hasta el primer ecosistema de nuestra familia. Y debemos tratar de ir más allá. Nosotros debemos tratar, si queremos realmente dejar algo para las humanidades venideras, para las generaciones venideras, debemos comenzar a pensar diferente. A pensar que si todos ganan, yo gano también. A ser capaces de sacrificar un poco de esa voluntad egoísta y personal y comenzar a abrirnos hacia las posibilidades de una ganancia macro, una ganancia circular que no solo se extienda para mí, sino para las demás personas, incluso del mundo entero. Esto implica que nosotros comencemos a entrar en esas iniciativas que en este momento ruedan en el mundo. Cuando yo cambio mis hábitos y con estos hábitos se logra tener un impacto a nivel global, entonces estoy logrando ganar a través
y ganando y dejando ganar a los demás. Esta es la forma como sociedad nosotros podemos construir. No existe otra manera de hacerlo porque, como lo podemos ver en el bosque, cuando una forma de vida, un árbol, se desconecta, o sea, no tiene la conexión, inmediatamente le quedan dos caminos. O genera una diversidad, un ecosistema diverso, o simplemente muere. Y esa es la realidad interna de nosotros. Si nosotros no aprendemos a cooperar como raza, a ganar para todos, entonces sencillamente nos pasará una de las dos cosas. Seguiremos generando ecosistemas sobre ecosistemas. Es decir, vamos a pasar de una forma de vida capitalista a una socialista, a otra forma de vida, y nos vamos a ir de esa manera, pero no vamos a lograr crear unidad. Vean ustedes todo lo que nos enseña esta primera lección. Pasemos ahora a la segunda lección. La vida es circular. Cuando uno mira un bosque, se da cuenta que todas las formas de interacción son circulares. Cuando uno ve el nacimiento del agua, sigue uno el camino del agua, se convierte en un riachuelo, de riachuelo se convierte a río, de río llega al océano, se convierte en vapor con el calor, regresa el vapor a las montañas y de nuevo baja por el árbol, por las raíces, llega hasta el nivel freático, crea de nuevo el nacimiento. Es algo que esa forma circular es una enseñanza profunda para el ser humano. Si todos entendiéramos esta ley, les garantizo que todos los sistemas actuales del mundo serían totalmente cambiados. La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hablar, la forma de reaccionar en el mundo, todo sería completamente diferente. Tan solo si entendiéramos que la vida es circular. Lo primero que podemos aprender de ello es que todo en la vida de una u otra forma retorna. Porque así como el ciclo del agua vuelve a su origen, todos los diferentes movimientos que nosotros hagamos regresa o retorna al origen. Es decir, que todos nosotros, querámoslo o no, en algún momento tendremos que recibir la retroalimentación de nuestras acciones. Esto lo llaman en el mundo oriental el karma y el dharma. Hoy en día pues podemos replantear los términos, pero estamos hablando de lo mismo. De que todo en la vida, todo movimiento que hacemos tiene un movimiento, tiene una retribución o una reacción. Y esto es importante porque también decía un viejo adagio, creo que es taoísta, que cuando se mueve una hoja de un árbol, se mueve la vida entera del planeta. Algo así. Cuando nosotros pensamos un poco en esa enseñanza o en esa idea, realmente tiene mucho que ver con la enseñanza de la vida circular. Porque todo lo que nosotros hacemos de una u otra manera impacta en la conexión que tenemos con el resto de las formas de vida del planeta. Así que gestionar nuestros actos y nuestras acciones es algo que puede beneficiar o puede dañar el proceso de desarrollo de la vida en el mundo. Entonces miren, hay que salir de esa mentalidad en que si yo sigo consumiendo desechables, sigo haciéndolo de vez en cuando, no estoy afectando, no. Resulta que si yo no hago ese cambio, voy a afectar tarde que temprano. Todo lo que yo hago en basuras, en decisiones personales frente al uso de los materiales, los recursos no renovables, todas estas decisiones son de gran impacto, pero también lo son a nivel interno del ser humano. ¿Cómo gestiono yo mi pensamiento? ¿Cómo cuido yo los entornos de vida en los que estoy? Mi casa, mi familia, mi trabajo, mi estudio. ¿Cómo es que yo gestiono eso? ¿Qué es lo que yo le doy? ¿Y qué es lo que regresa a mí? Hay otro principio allí que me gustaría mucho dejar como parte de esta enseñanza. Y es que en parte la vida circular es, por así decirlo, una forma de vida en etapas.
Una etapa es una escuela que nos prepara para la siguiente. Y ustedes notan que uno pasa en la vida y en el bosque pasa igual. Todos los seres vivientes van creciendo, creciendo, creciendo. Usted va al bosque y ve un arbolito naciendo, luego lo ve más alto, luego lo ve más grande, luego lo ve fructificar, luego lo ve florecer. Asimismo pasa en nuestra vida. Nosotros no pasamos de la infancia a la adultez, pasamos de la infancia a la preadolescencia, de la preadolescencia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Y todos estos pasos son parte de un ciclo. Entonces, cuando nacemos y cuando morimos es el momento en donde se encuentra o se cierra ese círculo. Qué importante es valorar nuestras vidas como etapas y también aprender a valorar la vida de los demás en sus etapas. En cierta manera, si esto fuera posible en la mentalidad del ser humano, un adulto vería a un adolescente con los ojos de la comprensión, no con los ojos de la crítica. Porque en cierta manera, cuando uno llega a la adultez, ya pasó por la etapa de la adolescencia, ya vivió las etapas del desorden, de la búsqueda de la identidad, de su transformación sexual. Entonces ya para él en ese momento no es como tan cercano la vivencia del adolescente. Así que ve al adolescente en su rebeldía, en su búsqueda de identidad y ya no sabe cómo tratarlo. Todo porque no recuerda o no identifica en su paradigma mental, en su comprensión interna, en su ser, que realmente ese ser, ese chico, ese adolescente está en la adolescencia. Por eso la invitación que todos tenemos en este momento es a establecer, a darnos cuenta que la vida es una gran escuela que se vive en etapas. Un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, primaria. Y de ahí para adelante el bachillerato y la universidad. Que nosotros debemos siempre tener esa posición humilde de aprendizaje ante la vida, porque si no se tiene esa humildad, entonces no quemamos las etapas. Es como el mal estudiante. Si no el mal estudiante no estudia, no lleva a cabo las tareas, no hace el trabajo de reflexión, de comprensión, no entra en esos diálogos o en ese trabajo colaborativo con sus compañeros, entonces se queda, no aprende, entonces se quedan en las etapas de la vida. Y es lo que le ha pasado un poco a la humanidad. Hoy en día en muchas partes del mundo se habla de que lo que nos tiene aquejados es la pobreza. Y se habla como la pobreza en términos materiales. Pero me atrevo a decir que ese puede ser el de los más pequeños de los problemas humanos. Porque en el momento en que nosotros logremos trascender las etapas, las escuelas de vida que nosotros tenemos, que logremos educar nuestra mente, educar nuestro sentir y abrirle un espacio a la educación y crecimiento de nuestro ser, les garantizo que una persona nunca sufrirá ninguna necesidad. Podrá tener la inteligencia, la capacidad, el recurso espiritual, mental y físico para salir adelante en la parte material y económica y en cualquier situación. Así que la vida es circular, aceptémoslo. Y finalmente, miren, para trascender hay que salir del círculo, que es otra cosa interesante que nos plantea la vida. Cuando vemos un bosque, de una u otra manera, siempre hay un inicio de cada elemento del bosque, cada planta tiene un inicio, pero también llega un momento donde fallece y termina el círculo, pero para trascender. Debemos entender eso, la trascendencia. Si nosotros en este momento solo vemos el mundo a través del dinero, a través de el gozo, la felicidad material, si solo lo vemos a través de esa visión, estamos en un círculo, no hemos trascendido. En pocas palabras, no hemos pasado al siguiente paso. Nosotros sin perder nuestro cuerpo, sin perder nuestra vida, podemos trascender la misma vida. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A algo diferente que se conoce o lo que denomino yo en este momento el pensamiento elíptico.
Es decir, cuando vemos el círculo tiene un inicio y tiene un final, pero cuando lo vemos elípticamente es como si fuera en círculo pero ascendiendo, es decir, como subiendo, ¿cierto? Entonces, ver nosotros un embudo, ver una elipse o ver simplemente ese ascenso, ese pensamiento elíptico, significa que nosotros debemos procurar siempre salir de los círculos. ¿Qué es un círculo? Es un entorno de vida en el que tú estás. Si tú en este momento estás dentro de un entorno en donde estás con una persona que no llena ya tu corazón, no llena tu espíritu, no llena tu alma, pues estás en un círculo. Tienes que aprender a romper el círculo y a crear esa espiral. Es el pensamiento elíptico, el pensamiento en espiral, a crear una espiral ascendente. Porque si no lo haces, entonces la misma vida podría llevarte a una espiral descendente. ¿Cuál es la espiral descendente? Simplemente que los círculos te subyagan, los círculos te torturan, los círculos te esclavizan. Aprende a buscar la libertad de los círculos, a trascender los círculos. Así que hay que perder un poco la neofobia y ese miedo a cambiar, a trascender, a dejar a un lado, a abandonar para poder trascender. Eso lo vemos en el bosque y es una enseñanza maravillosa. Pasemos a la tercera lección que quiero compartirles. La denomino la utilidad es evolución. Es un término o una descripción un poco fría, pero es la realidad de la naturaleza. La naturaleza es en gran manera utilitarista. Lo que le sirve lo deja y lo que no le sirve es eliminado o es degradado o transformado. Así es que funciona la naturaleza y así mismo funcionamos nosotros en nuestras vidas. ¿Cuál es el gran problema? Que si nosotros vemos esto en nuestra parte mental o emocional, nosotros no obramos como la naturaleza, es decir, no creamos o no generamos ecosistemas de eliminación. No somos capaces a veces. Lo que hacemos muchas veces es acumular. Es decir, nos convertimos en acumuladores mentales, emocionales y también físicos. No es sino ver, por ejemplo, las relaciones de amor. Cuando una persona, una mujer, coloquémoslo en este caso, termina con un caballero y pasados 5 meses todavía tiene los peluches, todavía tiene todas las diferentes regalitos, hasta los papelitos de la chocolatina, los mensajecitos. Y ya esa persona hasta estará casada, pero todavía conserva eso por allá en su diván. Esto representa la acumulación que nosotros tenemos. Nos da pesar soltar, nos da miedo soltar. Cuando estamos en un trabajo que llevamos 15, 20 años y ya no estamos felices allí, nos da miedo soltarnos. ¿Qué va a ser de mí sin este ecosistema? Realmente, queridos amigos, soltar es dejar que las cosas se puedan eliminar. Y por eso la primera enseñanza con respecto a esta lección es aprender a eliminar. Todo lo que no nos sirva, elimínalo de tu vida. Eso no quiere decir que entonces si el carrito le sacó la mano de una llanta, pues lo vamos a eliminar, tampoco hasta allá, porque todavía le sirve, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la fórmula. Entonces, si le sirve, consérvelo en su vida, manténgalo en su vida. Y si no, deje que la misma naturaleza degrada o elimina ese proceso de su vida. Generar esos apegos físicos, emocionales, mentales, realmente solo te esclaviza. También existe un tiempo de utilidad de las cosas en la vida. Eso también nos lo muestra la naturaleza de un bosque. Un árbol, cuando ya cae, comienza su degradación y todas las formas micelares, los hongos, comienzan a apoderarse de él, a comenzar a hacer esa degradación. Nosotros también tenemos hongos en nuestra vida. ¿Qué son esos hongos? Simplemente son las fuerzas elementales. Por allá en una conferencia anterior hablábamos de las fuerzas de la vida. Entonces hablamos de la tierra, el agua, el fuego, el aire.
Un verdadero ser conectado a la naturaleza entiende mucho, mucho el poder que tiene el contacto con los elementos. Porque cada vez que tú entras a un río, cada vez que tú te sientas en el césped, cada vez que tú abrazas un árbol, cada vez que tú entras en conexión con la energía tádwica de los elementos, cada vez que tú entras en conexión con la fuerza y energía elemental, es como si esa fuerza de los interna elemental estuviera degradando todo lo que estorba en tu ser, todo lo que no necesitas. Así que cuando nosotros vemos el tiempo de utilidad nos damos cuenta que hay un fenómeno. A nivel físico, la utilidad dura mientras nuestro cuerpo físico exista, pero no ocurre lo mismo a nivel interno y espiritual. Cuando vemos el concepto de la muerte, para aquellos que hemos ahondado y practicado tanto en esto del esoterismo, la búsqueda del camino espiritual, ya el concepto de la muerte no se refiere simplemente a la muerte física. Nos damos cuenta que hay un sentido trascendente de la muerte en donde en la parte interna y espiritual hay transposición, es decir, existe un traslado de lo que soy, de lo que he creado internamente, a esa gran red de vida que existe en el planeta y en el cosmos infinito. De esa manera, cuando hablamos en este momento de la utilidad, estamos hablando de que debemos optimizar nuestra utilidad para evolucionar. Qué triste es ver la vida de un ser humano que solo vive para su primer entorno de vida, su familia. Qué triste es ver una persona solo trabajando, quemando toda su existencia por dinero. Es muy triste ver que un ser humano se dedique 10, 15, 20 años a trabajar, desgastar su vitalidad solo para tener una casa y un carro. Eso no tiene sentido. Hay que aprender a gestionar la gran fuerza, la utilidad que hay en nosotros. Y les doy ideas muy, muy importantes. Hay que aprender a adherirnos. Si no tenemos la creatividad para generar entornos de aprendizaje, si no tenemos esa capacidad de generar obra a nivel planetario, es decir, que podamos enseñar a nuestro alrededor, que podamos invitar a otros, inspirar a otros, que no tengamos, que tengamos, perdón, una forma de enseñar en nuestras vidas. Tenemos que lograr que nuestra vida no solamente sea una dependencia a un círculo. Debemos buscar evolucionar y ayudar a evolucionar a los demás. ¿Y cómo logramos eso? Solo hay una técnica y es sencilla. Se llama la técnica de servir. Y aquí sí, mejor dicho, hay mucho de lo cual aprender, mucho de qué hablar. Muchas personas pues podrían decir, es que yo soy una persona muy servicial, porque yo al que lo necesita le ayudo. Y sí, puede ser muy cierto, pero servir es en sí mismo una estrategia poderosa para dignificar la vida. Hay personas que gradúan su servicio. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer por los demás y por el entorno de vida donde estamos. Hay que dedicarnos, volcar nuestra voluntad al servicio. Hay que comenzar a pensar en eso que es ser voluntario de, en eso que es servir a otros, servir a un propósito, servir a una conciencia colectiva. Es llevar de alguna u otra manera nuestras vidas a un entorno de dar, porque todo el que da recibe. Es la ley de la retribución en la naturaleza, ¿cierto? Miren ustedes que los elementales más grandes del bosque son los que más dan. Y mientras más jerarquía se tiene, más se puede servir. Son las enseñanzas que estamos viendo aquí, en esto que les estamos compartiendo. Y entonces tenemos que llegar a un punto donde nuestra jerarquía sea una jerarquía de servicio. Ahora visualiza un mundo donde todos los seres humanos vivan para servir. ¿Ustedes creen que habría hambre? ¿Creen que habrían guerras? ¿Creen que existiría algún tipo de discordia si todos estamos para servir? El ser servicial nos convierte en seres productivos
y nos permitirá evolucionar. Y la evolución, queridos amigos, es sin duda el único camino que todos debemos tomar, porque es muy triste que el ser humano piense en la vida como un círculo. Yo hoy quiero dejarles el concepto de la vida como una espiral que hay que aprovecharla al máximo, que hay que comenzar a dignificar nuestra vida, nuestros actos, a cambiar nuestras estrategias personales para afrontar la vida, a salir, a tomar lo que conocemos como aprendizaje para poder evolucionar siendo útiles. Pasemos a nuestra cuarta interesante lección que hemos tomado de un bosque. Miren ustedes, se preguntarán, bueno, este como que se la pasó toda la vida en un bosque para sacar todos sus aprendizajes. Les quiero contar que estas enseñanzas son producto de cerrar los ojos, de hacer conexión con la vida. Son producto de no un minuto ni 2 minutos, sino una diaria conexión. Y uno puede aprender, miren ustedes, aprender tantas cosas. Y no hemos tomado esto de ningún libro, que es lo interesante. Ha sido la observación, el aprendizaje, lo que nos ha llevado a esto. Sentarnos al lado del río, sentarnos en el bosque, sentarnos allí simplemente donde está la madre naturaleza y escucharla y verla, todas las enseñanzas que nos da. Y esto no es para personas superdotadas, es para cualquier persona que abra un espacio para establecer esa conexión. Y miren, hay una cuarta enseñanza que quiero que la tengamos allí en cuenta. La vida es un eterno presente. Usted en un bosque, usted siempre ve el bosque ir hacia adelante. Usted no ve el bosque ir hacia atrás. El bosque siempre está viviendo el eterno presente. Pero el concepto del presente hoy en día se ha profundizado mucho desde la parte de orientación psicológica, se habla a través del autoconocimiento, se habla del presente. Yo quiero contarles un poco mi visión del presente desde el entorno natural, es decir, desde lo que un bosque nos puede mostrar. Es un presente que es un único tiempo. Cuando usted entra al bosque, cierra sus ojos y medita, cuando haces esas prácticas de conexión allí en el entorno natural, te das cuenta que no hay tiempo. Hemos visto y conocido a muchos maestros que han llegado a su realización íntima simplemente sentándose en un árbol o al lado de un río, y el tiempo parece no moverse. Esta sensación de eternidad, es una sensación que imita, por así decirlo, la fuerza y el tiempo de nuestro ser. No hay otro lugar en el mundo que en la naturaleza pura, diáfana de un bosque, en donde tu ser encuentra la sintonía en el tiempo. Quiero que me entiendan esto muy bien. Cuando tú entras a la sintonía del tiempo en una ciudad, pregúntate, ¿es esa la sintonía verdadera de tu ser? Cuando tú colocas la canción romántica, el reggaetón, el vallenato, el pop, cuando tú lo colocas, ¿esa es la sintonía, es la armonía, el tiempo de tu ser? Realmente no. Por eso la verdadera música que hace que todo espíritu o todo ser llegue a una sintonía, a un equilibrio, a una armonía, está en eso que denominamos el templo de la naturaleza. Miren ustedes lo bello de eso. Poder llegar a conectarnos con esa sintonía es cambiar nuestras vidas. Definitivamente usted puede estar muy aireado, puede tener gran ira por algo que haya pasado. Vaya un momento a la naturaleza, escuche la naturaleza por un momento y la sintonía interna de su ser asciende y le dará gran tranquilidad. Mire qué sencillo es eso, y sin embargo no lo hacemos. Esto es
una enseñanza profunda tan solo en cuanto a manejar el tiempo, la sintonía del tiempo del ser en nuestras vidas. También es importante entender que el presente se va escribiendo, es decir, todo lo que va ocurriendo en el presente deja una memoria. Esto lo comprendemos de muchas maneras y los grupos indígenas hablan mucho de la memoria ancestral y de esto estamos hablando en este momento. Todos los grupos antiguos humanos, indígenas, los diferentes grupos étnicos, hablaban antiguamente de la memoria y conservaban incluso la memoria de aquellos que fallecían en una máscara, en un tótem, en algún tipo de muñeco. Todos buscaban de alguna manera conservar la memoria. Nosotros los seres humanos también somos así, acumulamos memoria. En este momento mire cualquier cosa en su casa y le traerá a usted los recuerdos de una vivencia. La ropa que tiene puesta en este momento, la silla de tu comedor, la mesa, un objeto en tu sala, todo traerá y despertará una memoria. El problema con la memoria es que cuando no aprendemos a vivir o nos quedamos en la memoria, entonces dejamos de vivir el presente. Y eso trae grandes dificultades para el ser humano. Porque cuando construimos una memoria y la afianzamos en nuestra vida, se convierte en una carga densa. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que tú atesoras la memoria, la guardas con apego, entonces la memoria comienza a tener peso en tu vida. Y eso no lo hace la naturaleza. Tú ves la naturaleza, ves el bosque que se renueva, pero lo que se fue, se fue. Queda la vaga memoria por el tiempo que lo necesita, pero lo deja ir y cambia, se renueva. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a hacer eso, a soltar el concepto de la memoria física y simplemente dejarla en la memoria interna. ¿Qué quiere decir esto? Alivianar la memoria. Es aprender cómo hacer lo que ha hecho la tecnología, ¿no? Los grandes descubrimientos tecnológicos. Entonces antiguamente era un disc, un floppy disk, que guardaba 24 megas de información. Cabían 4 canciones y ya no hay más cupo. ¿Qué se logró? Se logró en este momento crear una forma de memoria más liviana. Entonces tú ya en una memoria, en un pendrive o en una USB, puedes guardar 1 terabyte, como lo denominan en tecnología, de memoria. Puedes cargar muchas más cosas. Aún así nosotros a nivel mental, emocional, debemos crear un concepto de memoria en donde seamos capaces de eliminar el peso de la memoria. Es muy importante comenzar a tener esa libertad de soltar y de ser capaces de soltar incluso la memoria de las cosas, abstrayendo solamente lo necesario de esa memoria para que podamos construir. Finalmente, el estado de presencia que nos enseña el presente. Ese estado de presencia solo es posible a través de el vivir el presente. Este estado de presencia habla de una posibilidad de comprensión a través de los sentidos superiores. Y ustedes se preguntan en este momento, bueno, ¿qué son sentidos superiores? Claro, tenemos sentidos humanos como el tacto, la visión, la audición, pero tenemos también sentidos superiores, la intuición, la evidencia interna, la capacidad de ver la profundidad de las cosas, el fondo de las cosas. Y tenemos la capacidad de escuchar más allá de los sonidos físicos. Tenemos capacidades de interpretación, de conexión con la luz de las dimensiones internas y espirituales. Hay tantos sentidos que vale la pena explorar y desarrollar a través de una espiritualidad sana, constitutiva, organizada, disciplinada en nuestras vidas. Pero esto solo es posible
cuando demos el salto cuántico hacia la vivencia del presente. Cuando salimos de los círculos de las memorias. Porque si tú tienes la memoria de que por aquí me fui y regresé, por ahí te vas y te vienes todos los días vas y te vienes por el mismo camino. ¿Por qué no cambias? Y sales del círculo memorístico, del círculo recurrente, y comienzas a ver qué puedes explorar. ¿Por qué no entras en la espiral que te muestra la naturaleza? ¿Por qué no evolucionas como evoluciona la naturaleza? ¿Por qué ante un problema, una situación, no aprendes como hace la naturaleza? Que en vez de ser el círculo, ella busca trascender, ¿cierto? La vida es circular, sí, pero también es espiral o elíptica. Bien, y con esto llego a la quinta de las lecciones que quiero compartir con ustedes hoy, y habla de que la diversidad es una estrategia, pero no siempre significa evolución. Miren, algo que he aprendido en la naturaleza es que la diversidad no siempre nos lleva a la evolución. Parece ser que en la naturaleza del hombre, todo lo que no podamos controlar o manejar, simplemente dejémoslo existir. Y así hace un poco la naturaleza, pero la naturaleza es selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la naturaleza ve que algo, o el bosque ve que algo lo afecta, se protege contra ello, genera filtros, genera barreras, genera formas de protección. Esto no estoy diciendo con esto que vamos a eliminar todo lo que sea diverso o vamos a eliminar todo lo que sea nuevo, no. Significa que nosotros de una u otra manera debemos gestionar la diversidad en nuestras vidas y aprender a seleccionar. Esa es la enseñanza que nos da el bosque. Cada vez vamos a ver más diversidad en todo. Lo vemos ahora en los conceptos. Hasta hace muy poquito el ser humano entendía el género solamente como hombre y mujer. Hoy en día tenemos un catálogo de géneros y eso implica una gran diversidad y no por ello tenemos que atacar o tenemos que ir en contra de nada de ello, pero sí tenemos que tomar una selección personal, individual. ¿Qué hace la naturaleza? ¿Qué hace el bosque frente a la diversidad? Lo gestiona, le genera filtros, lo organiza, lo ubica. Asimismo debemos nosotros hacer con eso en nuestro interior. Por eso, si no lo hacemos, caemos en el error de muchas veces fanatizarnos, sectarizarnos, dividirnos. Entonces generamos una faceta de contrariar, de atacar a otros seres solo por el hecho de que son diferentes. Y esto, queridos amigos, no es realmente unicidad en la diversidad de nuestro ser. Realmente nuestro ser tiene la diversidad o la capacidad de comprender la diversidad del universo. Así de grande es la capacidad de nuestro ser. Y nosotros debemos buscar esa unicidad, no afuera. En pocas palabras, no se trata de gestionar la diversidad externa, sino de gestionar la diversidad interna. Porque así como afuera vemos la diversidad, también adentro. La diversidad, queridos amigos, en lo interno da un sentido y una alegría a la vida. Sin embargo, cuando tú eres tan diverso, te vuelves una persona hipócrita, que engaña para poder sentirse bien en cada diversidad. Entonces tú con unas personas eres de una manera y con otras personas eres de otra manera. Comienza a ser uno solo. Sal de esa diversidad interna y llega a la unicidad interna. Y deja de buscar que todos sean como tú. Miren qué es lo curioso, ¿cierto? Cuando actuamos como el bosque, entonces vemos lo que es diferente a mí y lo atacamos. Es que usted debería ser de esta manera, usted debería cambiar, ¿no? No es nuestra misión en la vida cambiar a otros seres humanos. Cada ser humano debe aprender a cambiar por sí mismo. Si usted suelta ese vicio de cambiar o querer cambiar a los demás, solo por el hecho de que no es como tú, entonces estás errado en tu forma de vida, porque lo único que tú puedes cambiar es la diversidad que hay en tu interior. Miren, a mayor diversidad, más difícil la subsistencia. Y eso lo vemos en un bosque.
Cuando en un bosque hay muchas especies, la convivencia se torna difícil. Entonces no hay muy buena armonía, hay mucha pelea. Por eso es que las especies se regulan a sí mismas. Entonces hemos visto casos muy interesantes en donde, por ejemplo, una gran cantidad de ratas en Londres en la Edad Media buscaron el mar y se suicidaron. Había tanta población que la inteligencia del deva de las ratas, pues seguramente gestionó, y una parte de ellas simplemente pues se gestiona, ¿cierto? Puede que biológicamente tenga otra explicación, pero al fin y al cabo lo que pasó allí es que simplemente se crea una forma de subsistencia. Asimismo ocurre en nuestras vidas. Si nosotros dejamos que dentro de nosotros se pueble, lleguen tantas cosas, entonces la subsistencia será más difícil. La diversidad mal gestionada en nuestro interior puede alejarnos de nuestro ser. Que hayan tantas voces, tantos conceptos. Hoy en día la tecnología crea una idea de diversidad tan amplia, que muchos ya ni siquiera saben qué hacer con sus vidas. Muchas personas, incluso a nivel espiritual, no saben qué camino elegir, porque hay tantas formas de espiritualidad. Tú debes de llegar a la unicidad en tu interior y encontrar una que despierte esa unicidad. Y quédate ahí, trabaja ahí por un largo tiempo, desarrolla esa unicidad a través de una selección en tu interior. Y miren amigos, con esto simplemente en este mensaje corto, rápido, 5 lecciones que nos llevan a nosotros a replantear un poco las leyes de la vida, y que nosotros somos parte de esa vida. Por más que queramos, nos podemos salir de esas lecciones, porque estamos dentro de ellas. Llevar una vida circular, vivir un presente que constituye una memoria adecuada, que podamos cargar en nuestro futuro. Ser capaces de llevar una vida espiral, es decir, trascendente, comenzando por incluir una labor sobre nuestro ser, no solamente ilustrarnos mentalmente, ilustrarnos emocionalmente, sino también explorar nuestro ser, comenzar a trabajar en la exploración de nuestro ser, generar modos de conexión con la naturaleza que nos lleven a una forma de vida tranquila, armoniosa, a construir rutinas armoniosas y de equilibrio para construir jerarquía en nuestro interior. Nada más bonito que poder enseñar a otros a través del ejemplo, la jerarquía que hay en nuestro interior. Espero que estas enseñanzas que hemos dado con gran sencillez y humildad sea para todos algo que pueda transformar y ayudar sus vidas. Con esto entonces cerramos en este momento y dejamos un espacio para las preguntas. Gira, ¿te encuentras allí? Hola, Dubán, aquí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, estamos aquí dispuestos. Bueno, agradecemos en este momento a Dubán por el mensaje que nos ha traído el día de hoy. Les recuerdo a todos los que están conectados en este momento que pueden visitar nuestras redes sociales y encontrarnos en Facebook como Vivenca o @esvivenca, y suscribirse a nuestro canal de YouTube Conciencia Vivenca. Vamos a dar entonces el espacio para todos estos comentarios que hay presentes en el chat. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero aprovechamos para darles los saludos a las personas que utilizaron este medio para expresarse. A Lina María Morales, que nos envió un saludo, a Andrea Sánchez, a Paola Valderrama, que nos saluda y nos da las gracias por abrir estos espacios para tener estas posibilidades de compartir, a Consuelo Prieto Ramírez, que nos dice gracias por tan bella formación espiritual, a David Lambraño Jaramillo, que nos da también las gracias por la charla, a Carolina Gallego, que le pareció muy excelente la conferencia, y a Marco Tulio Tamayo Ramírez, que también nos agradece. Yo, de mi parte, me quedo con, dentro de esto que acabamos de compartir, de este mensaje, con que el servicio es la estrategia más poderosa para que
podamos dignificar la vida. Ese es como lo que ha resonado más dentro de mi ser y me parece vital para que sigamos tratando de transmitir esos mensajes que el bosque trae para nosotros. Agradecemos la asistencia a la charla de hoy, las 5 lecciones de vida del bosque, y les recomendamos estar pendientes de nuestras redes sociales para que en un próximo encuentro con nuevos temas prácticos vayamos fortaleciendo ese crecimiento espiritual en todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos, hasta pronto. Muchas gracias, Gira, y a todos por acompañarnos.